Allá en el carro lo deja abierto porque faltan cosas. ¿Ah? En el carro lo deja abierto porque faltan cosas. Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de ahora. En la última clase estuvimos hablando un poco acerca de las unidades de medida negativas que nosotros podíamos colocarle. Vimos cómo podíamos utilizar las propiedades margin al momento de colocar un valor y ponerle en alguna medida ponerle valores negativos. Nos puede servir en algún momento para poder ubicar elementos sobre una pantalla o hacer algún efecto específico. Sabemos de que podemos utilizar valores negativos tanto en los márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior. Y empezamos a hablar acerca de las unidades de medida, cómo funcionan en ese caso las unidades de medida y los dos tipos de unidades que existen, que eran las unidades de medida absolutas y unidades de medida relativas. En ese caso, hoy vamos a hablar acerca de las unidades de medida absolutas y luego vamos a tocar el tema de las unidades de medida relativas. Para eso pues me voy a crear un nuevo archivo. Vamos a crear un nuevo archivo que le vamos a colocar unidades vamos a colocar unidades medidas.html y nos vamos a crear su respectivo CSS también. Le vamos a poner unidades-medidas.css y ahí ya tenemos creados los dos archivos con los cuales vamos a trabajar el día de ahora. Vamos a empezar creando nuestro documento HTML. Eso tiene que ser en la parte del HTML y vamos a poner en este caso como título unidades de medida. Y empezamos con la parte del body. Solamente para colocar algunos ejemplos voy a ponerle un H3 y le vamos a poner un lorem 10 para tener más o menos un título que podamos representar. Este título, bueno, hay que vincularle el CSS. Vamos a ponerle acá CSS y debería de ser unidades, le pusimos unidades de medida. Ya tenemos vinculado nuestro CSS. Este CSS vamos a verlo en el sitio web. Vamos a ver directamente en la parte del navegador. Ahí tenemos el archivo de unidades de medida y con ese vamos a empezar ahora a hacer algunos ejercicios. Vamos a ponerle antes de eso aquí a este H3 vamos a poner un div que vamos a utilizar más adelante, que le vamos a poner una clase que va a ser la clase se va a llamar caja. Con eso creo que ya vamos a empezar a hacer la parte del ejercicio. Bien, empecemos primero con el H3. Para colocarle formato al H3 vamos a ponerle acá un font size y la primera unidad de medida que vamos a ver va a ser la unidad de medida 36 px, que se recuerdan los puntos por puntos son píxeles en ese caso de la computadora. En ese caso, para colocar esa unidad de medida es la más común. Es una unidad de medida absoluta porque pues básicamente dependiendo del tamaño y la resolución de nuestra pantalla, lo que le decimos es que nos ocupe 36 píxeles a partir de esa medida. Y si se dan cuenta, pues eso es justamente lo que le acabamos de colocar. Después de eso podemos utilizar otros tipos de unidades de medida. Voy a poner en este caso la caja. A esa caja voy a utilizar el white, que es normalmente donde podemos aplicar unidades de medida, y le voy a poner 100 px y un height donde le vamos a utilizar también 100 puntos.
esa sería en ese caso la cajita. Vamos a ponerle un background color para poder ver en ese caso la caja sobre el documento, y esa es básicamente la unidad de medida en 100 píxeles. Si nosotros vamos y duplicamos esa caja, voy a poner acá un BR adicional y vamos y duplicamos esta caja, van a notar que ahí ya tenemos dos cajas de 100 píxeles cada uno. Esto lo podemos reducir. De hecho, si ustedes quieren saber cuánto es un píxel, le colocan uno en esta parte de acá de alto y uno de ancho, y van a notar, lo voy a acercar un poquito más, van a notar que eso básicamente es un píxel. Ese puntito que nosotros alcanzamos a ver acá, este puntito es un píxel, lógicamente visto en un porcentaje muchísimo mayor, pero básicamente eso es lo que se tratan en ese caso de los píxeles. Bien, pero de acá pues de igual manera podemos aumentarlo. Le voy a poner 10 puntos, y eso representa en ese caso la unidad de medida. Ahora, como les mencionaba el día de ayer, no solamente existen esas unidades de medida, porque yo lo puedo especificar esta parte en centímetros. Eso, cuando utilizamos generalmente centímetros, podemos hacer uso de ellos cuando estamos trabajando con impresiones o con elementos que los vamos a mandar a sacar en impresor, en una impresión. Entonces normalmente colocamos unidades de medida un poco más exactas, como lo son centímetros, pulgadas. Aquí puedo sustituir estos 10 centímetros, aquí le puedo por ejemplo colocar 2 centímetros en lugar de 10, colocarle 2 centímetros, y van a notar que ahí se dimensionó el elemento de esa unidad de medida exacta. Puedo también utilizar pulgadas con la palabra inch. Podemos utilizar pulgadas y ahí se hace un poquito más grande la unidad de medida. Puedo además de eso utilizar picas, que si no me equivoco eran PC, o podemos utilizar en ese caso también milímetros, que es mm. Eso básicamente serían 2 milímetros. Aquí le puedo poner 20 milímetros de ancho y de alto, y notan que ahí se hace un poquito más grande. Entonces esas son unidades de medida absolutas. O sea, básicamente colocamos el tamaño específico que nosotros queremos de los elementos en centímetros, pulgadas, píxeles, picas, etcétera, etcétera. La unidad más utilizada, como les mencioné hace un momento, es los píxeles, los px, porque pues básicamente con eso trabajamos con las dimensiones de la pantalla. Básicamente un píxel es un punto sobre la pantalla, dependiendo de la resolución del dispositivo, es un punto sobre la pantalla, y esas son las dimensiones que nosotros especificamos. Pero como les mencionaba, también es posible hacerlo en otras unidades de medida que son un poco más específicas. Hablemos ahora de las unidades de medida relativas, que son un elemento un poco más no complejo de entender, sino que nos ayudan en ese caso a ubicar los elementos de manera distinta. Voy a crearme para eso un nuevo archivo y le vamos a llamar unidades-relativas.html, y me voy a crear también un CSS para las unidades-relativas.css, y vamos a trabajar solamente con esos dos archivos, unidades relativas y unidades relativas. Vamos a crearnos el HTML y le vamos a colocar aquí unidades relativas para entender mejor qué es lo que vamos a colocar. Unidades relativas, y desde ahora vinculamos de una sola vez el documento. Este está dentro de CSS y se llama unidades relativas, y lo que vamos a hacer acá es colocar un div, y dentro de ese div vamos a poner una clase, y a esa clase le vamos a poner contenedor, y dentro de ese contenedor vamos a colocar dos elementos. Vamos a poner un div, y ese div básicamente le vamos a escribir una clase que va a ser en este caso elemento.
nos debería de quedar más o menos así, ¿verdad? Y vamos a empezar a trabajar en ese caso con los estilos. Entonces nos venimos, vamos a ver esto en el navegador y nos venimos ahora a aplicarle estilos. Al primero que le vamos a aplicar es el contenedor. En ese caso al contenedor le vamos a poner un background color brown, por ejemplo. Para que aparezca pues le tenemos que poner un ancho. Vamos a empezar con un ancho, en ese caso relativo, el primero y el más común, el que más es más fácil de entender, es el porcentaje. Yo le puedo poner, por ejemplo, un 80% de tamaño, y el high le puedo poner un 500 px para combinarlos en ambos. Y si se dan cuenta, lo que estamos haciendo acá es que le estamos diciendo que el contenedor, que es este elemento de acá, ocupe un 80% del espacio que tiene nuestro contenedor padre. Su contenedor padre en ese caso es el body. Entonces a ese body, si yo por ejemplo amplío la ventana, o redimensionamos la ventana, vean que automáticamente se va redimensionando también el elemento. Esto nos permite crear sitios que se adaptan dependiendo del contenido o del tamaño del navegador, que es un tema que vamos a tocar más adelante, pero básicamente trabajamos justamente sobre porcentaje. Entonces puedo cambiar de un 80, por ejemplo, le puedo poner un 50%, y eso ocuparía justamente o exactamente la mitad, y así puedo variar en ese caso con los porcentajes. Pero también puedo hacer lo mismo con el elemento hijo. Entonces le puedo poner punto, o los elementos hijo, elemento, y en el elemento hijo le puedo decir que el ancho va a ser un 50% de su elemento padre, y el alto pues le vamos a poner un 100 px, y le vamos a poner un background color, un blue por ejemplo, para que se puedan visualizar. Entonces van a notar que ahí están los dos elementos. Le pusimos dos elementos, si no me equivoco. Sí, dos elementos. Solo que tenemos que separarlos un poquito. Vamos a poner un margin bottom de 10 px. Y ahí están un poco separados esos dos elementos que acabamos de colocar. Y si se dan cuenta, el ancho de este elemento es proporcional al ancho de su elemento padre. Sucede lo mismo, si yo empiezo a ampliarlo, entonces ellos empiezan también a redimensionar de manera automática, sin necesidad de que nosotros estemos calculando el tamaño fijo que va a tener ese elemento. Y eso se maneja en base a porcentajes. Entonces, una de las unidades de medida que podemos utilizar en ese caso es el porcentaje, y esto lo podemos aplicar incluso en los márgenes, porque por ejemplo aquí yo le podría haber puesto que sea un 10%, y ese 10% lo calcula del tamaño de su elemento principal. Si su elemento principal es de sus elementos principales de 500 px de alto, entonces el margin bottom lo que hace es tomar el 50% de ese valor, que serían más o menos 50 píxeles. Entonces puedo hacerlo con el padding, puedo hacerlo con el white, puedo hacerlo con el height, etcétera, etcétera. O sea, puedo utilizar cualquiera de esas unidades de medida. Esa es el más común. Una de las unidades de medida relativas más comunes es en ese caso el porcentaje, y como les mencionaba, el más fácil de entender, porque pues básicamente sabemos que de un 100% que tiene un contenedor principal podemos darle un tamaño de un 50, un 80, etcétera, etcétera. Pero hay otra unidad de medida que también es interesante conocerla y que debemos de saberla manipular, que es la unidad de medida REM, que esa unidad de medida es relativa al elemento principal, que sería al elemento padre de en todo el navegador, que es el HTML. Para poderlo entender, vamos a crearnos de nuevo otro archivo, y le vamos a poner a este archivo unidades-erm.html. Y nos vamos a crear un CSS que sería unidades-rem.css. Ahí tenemos los dos archivos creados. Vamos a quitar el de unidades relativas y vamos a trabajar justamente con este.
Acá en este caso le vamos a poner unidades relativas de nuevo como título y nos vamos a crear en este caso algunos elementos. Primero vamos a poner un H1 con un lorem 10 por ejemplo, y vamos a poner también un párrafo. A este párrafo le vamos a poner un lorem 50 por ejemplo. Y ahí vamos a empezar a ver a qué se refiere con las unidades REM. Vamos a ver esto en la parte de... Bueno, vamos a vincular el CSS. Aquí sería la carpeta CSS, diagonal, unidades REM. Y lo vamos a ver en el navegador. Antes de empezar a visualizar estos elementos, hay que considerar que, digamos que nuestro elemento padre, en ese caso el contenedor principal, ya le asignó valores por defecto a esta parte del contenedor. Si vamos a revisar, por ejemplo, en ese caso el HTML, por aquí en la parte de Computer, vamos a ver que hay algunos elementos ya predefinidos. Incluso en la parte del body, quiero ver la parte del body, hay unos márgenes, por ejemplo, ya predefinidos, unos tamaños de letra ya predefinidos. Por ejemplo, para el caso, acá ya tenemos que el tipo de letra es times bold, y a esto, a cada elemento ya le asignó en ese caso un tamaño de elemento padre. Entonces, partiendo de esa idea de que cada navegador tiene esos elementos principales o esos tamaños predeterminados, nosotros podemos utilizar en ese caso ese tipo de características para crearnos los tamaños relativos. Primero le voy a poner un font family. Digamos que le vamos a poner esta. Eso sería al H1. Y le vamos a poner también al párrafo un font family, que también sería la misma. Ahí le hemos aplicado el mismo tipo de letra a ambos elementos. Y ahora empecemos a aplicar las propiedades relativas. Por ejemplo, en el caso del font size, yo le voy a decir que del elemento padre, de lo que el elemento padre tiene como predeterminado, yo le voy a asignar 2 veces ese valor. Significa en ese caso que si voy a inspeccionar, aquí vamos a utilizar mucho la parte de la consola. Si voy a inspeccionar cuánto es el tamaño que tiene en ese caso el H1 en el tipo de letra, van a notar que el tipo de letra es de 32X. Si ahora lo comentaríamos y vuelvo a revisar, el tamaño de letra original es justamente es de 32, es originalmente el que tenía, que era 32X. Voy a ponerle ahora que, digamos, quiero ponerle el doble de valor, y van a notar que ahora el tamaño de letra es 4 veces el valor, que sería 1264X. Significa que en ese caso el elemento principal o el elemento padre tendría en ese caso un tamaño de, si dividimos este 32X, tendría un tamaño de 16, que es el tamaño original. El tamaño original con el que coloca los elementos, pero a partir del tamaño original de 16 puntos, él multiplica ese valor por 2. Digamos que 16 por 2 nos da 32X. Si multiplicamos ahora por 3, digamos, ahora el valor sería de 48X. O sea, multiplicamos ese valor de 16 por 3 y nos da en ese caso el valor de 48X. Y lo mismo podemos hacer también con la parte del párrafo. Al párrafo vamos a poner ese con 4X, con 4ERM, partiendo de que el navegador tiene de tamaño predeterminado el tamaño de letra, que sería 12 puntos. Entonces ahora le ponemos el font size y le decimos 2REM. Entonces vamos a poner que no sé si lo tenemos en porcentaje. No, está normal. Vamos a poner menos, vamos a poner de 3 para que se vea mejor.
Entonces vemos de que en ese caso el título tomó el tamaño de 48 puntos y el párrafo que teníamos en la parte de abajo tomó un tamaño de 32 puntos. Ahora, ¿por qué es importante colocar en ese caso para qué nos puede servir? Porque alguien podría decir, ¿de qué me sirve colocar valores absolutos en comparación al elemento principal? ¿Para qué me puede servir el que nosotros vayamos agregando estos elementos? ¿Cuál es la utilidad principal? No sé si alguna vez han escuchado de los sitios web que tienen características de accesibilidad. O sea, no sé si han visto, por ejemplo, que hay algunas personas que en los teléfonos Android algunas veces tienen las letras un poquito más grandes. Y es porque, por ejemplo, tienen algún su problema visual y ese problema visual les impide que ellos puedan apreciar de manera correcta las letras en su tamaño normal. Entonces lo mismo sucede con las páginas web. Las páginas web normalmente tienen ese elemento de accesibilidad que me permite en ese caso poder apreciar las letras en un tamaño más extenso siempre y cuando nosotros hayamos considerado ese proceso dentro de nuestro CSS. Aquí, por ejemplo, con esta unidad de medida que es relativa a su elemento principal, yo puedo venirme a la parte de configuración del navegador. Lo voy a hacer en grande para que lo podamos apreciar mejor. Puedo venirme a la parte de configuración del navegador y en la parte de configuración hay una sección que dice diseño y en esta sección que dice diseño hay una parte que dice tamaño de fuente. Este tamaño de fuente que ustedes ven acá, si se dan cuenta, aparece mediano, pequeño, muy pequeño, grande y muy grande. Le voy a poner, por ejemplo, muy grande. Si le pongo muy grande y regreso de nuevo hacia acá, van a notar que las letras son ahora mucho más extensas. Si le pongo, por ejemplo, muy pequeño, van a notar que ahora las letras se hicieron muchísimo más pequeñas. Si le coloco, por ejemplo, pequeño, ahí van a notar que se reduce un poquito más y así sucesivamente. Y el tamaño mediano, que es el tamaño original, ese es el tamaño original que nosotros le hemos colocado. Y el tamaño grande, que es justamente ese que tenemos acá ahora. Pero esto sucede o esto funciona porque nosotros hemos trabajado con unidades de medida relativas. Si lo hiciéramos, por ejemplo, en esa parte de acá, le pusiéramos un 12px, en lugar de colocarle un RM, vean que ahí está el tamaño de letra original. Y ahora yo intento hacer en el proceso de configuración y decirle que sea muy grande, van a notar que las letras de abajo siguen conservando el tamaño de 12. Si lo regreso a muy pequeño, las letras estas siguen conservando el tamaño de 12. Entonces, para nosotros poder aprovechar esa característica de accesibilidad que tienen los navegadores, en lugar de utilizar unidades de medida absolutas, vamos a utilizar unidades de medida relativas. Eso siempre y cuando nuestro sitio esté pensado para trabajar con ese tipo de unidades. Si no es así, digamos que si no lo hemos pensado de esa manera, entonces va a suceder ese pequeño problema o va a suceder ese pequeño inconveniente que cuando el usuario intente ver o un usuario que tenga problemas intenta ver ese proceso, pues no va a funcionar. Pueden intentarlo, por ejemplo, con el sitio de la universidad, con el sitio de Amazon, por ejemplo. Traten de entrar al sitio de Amazon y traten de cambiar el diseño y se van a dar cuenta que algunos de los sitios están considerados para opciones de accesibilidad de los usuarios, así como funcionan en los teléfonos móviles. Bien, ese es en el caso la unidad de medida. La que acabamos de ver es la unidad de medida RM, que lo que hace es que a partir de la base que tiene nuestro navegador, en ese caso el tipo de letra básico, que ya vimos que es de 16 puntos, entonces ahí lo multiplica. Si yo le pongo, por ejemplo, 3RM, entonces multiplicaría los 16 por 3. Yo le puedo poner incluso decimales, yo le puedo decir 2.5 y vean que ahí también reduce un poco más el tamaño y el cálculo que hace es multiplicar 16 por 2.5 y ese debería de ser el tamaño especificado. Veamos ahora la otra unidad de medida. Voy a poner aquí unidad de medida M.
La unidad de medida EM, a diferencia del RM, noten que el RM lo hace de acuerdo al objeto padre principal, que es, en ese caso, al tamaño que tenga nuestro HTML, nuestro código principal. Pero existe el EM, que esta es una unidad relativa. Esta es una unidad relativa al elemento padre. Esta es una unidad relativa al elemento padre. Voy a comentariar todo esto que tenemos acá para poder hacer un ejemplo, solo para que quede como ejemplo. Y le vamos a poner, en este caso, al body un font size original de 16 px. ¿Okay? Ese es el tamaño original que va a tener nuestro documento. Entonces, a partir de ahí, vamos ahora a empezar a utilizar código. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a encerrar nuestro código que tenemos en esta parte de acá. Lo vamos a encerrar dentro de un contenedor. Entonces le voy a poner un div class y le vamos a poner contenedor. Y este div tendría que cerrarse en la parte de abajo para encerrar esos dos elementos. Y vamos a darle tabulación a esto para que se vea mucho mejor. Así. Y ahora ya tenemos ese contenedor. Entonces a este contenedor, ahora acá le vamos a aplicar un tamaño de letra. Vamos a poner contenedor y le vamos a poner un font size de 18 px. Van a notar que automáticamente le cambió el tamaño de letra a nuestro elemento padre. Le agregó un font size a nuestro elemento padre. Voy a agregarle otros dos elementos adicionales a este div para que podamos ver otros ejemplos. Voy a poner un div y a este le vamos a poner class igual caja. Y este le vamos a poner caja 1. Y a este le vamos a poner caja 2 para poder ver mejor cómo va a funcionar el ejemplo. Entonces ahora vamos a empezar a agregarle algunas características. Primero vamos a ver para el párrafo que tenemos agregado, le vamos a poner que el font size para el párrafo va a ser de 1.5 em. Ese 1.5 em es 1.5 de su contenedor padre. Significa, voy a revisar acá, este en ese caso es el párrafo, su contenedor padre para nosotros es este que tenemos acá. A este contenedor le colocamos el valor de 18. Entonces el 1.5 para el tamaño de letra de esto debería de ser ese valor de 18 multiplicado por 1.5. Si vamos a revisar, el font size ahora nos da 27. Tendríamos que multiplicar, sí, creo ver, 18 más 9 sería 27. Entonces ya le aparece el tamaño, pero de su elemento padre. Aquí ya no considera el body como tal. Al body de hecho le pusimos 16 puntos. Ya no considera el body, no considera todo el elemento principal, sino que considera en ese caso su elemento padre, que es el tamaño del original de la fuente. Le puedo colocar, por ejemplo, al H1 y decirle que el tamaño de letra del H1 va a ser 4 em. Ese 4 em sería 4 veces el tamaño de su elemento principal. El elemento tiene 18, entonces este 4m tendría que ser de 72. Si multiplicamos 18 por 4 nos daría un total de 72 puntos. Y así también podría ponerle formato a la caja. Lo voy a cambiar aquí a 4, está muy grande. Le vamos a poner el doble, pues pongámosle 2. Ahí se ve mejor. Y ahora le voy a aplicar a la caja. A la caja le voy a poner un font size. Fíjense bien al font size que le vamos a poner a la caja. Le voy a poner 0.8 em. 0.8 em. Entonces ahí le vamos a poner, vean el tamaño de la caja, ahora es sumamente pequeña
porque se lo hemos puesto relativo a los elementos que teníamos en la parte de arriba. Así que lo que hizo fue multiplicar el 18 por 0.8 y nos da 14.4, que es el tamaño de la caja ya en tamaño real. Entonces, este es otro de los elementos que podemos considerar. Son unidades de medida que se adaptan directamente al tamaño del contenedor padre. La más común que nosotros podemos utilizar es en ese caso la que les mencionaba, las REM. Y en el caso del EM es solamente cuando nosotros necesitemos trabajar a partir de su elemento padre. Caso contrario, pues es mejor utilizar la otra unidad de medida, principalmente por los elementos que les mencionaba anteriormente. Con eso tenemos unidades de medida. Estas dos generalmente son utilizadas para tipos de letra, generalmente, o tamaños de letra. Generalmente los tamaños de letra están colocados utilizando estos elementos. Pero ahora veamos otros elementos que podemos utilizar u otras unidades de medida que también son unidades de medida relativa. Voy a crear de nuevo otro archivo. A ese archivo le voy a poner bw-bh.html. Vamos a ver la unidad de medida bh y bw, y me voy a crear aquí el archivo bw-bh.css y vamos a trabajar con esos dos archivos. Y en esta parte, bueno, aquí le vamos a poner unidades de medida bw y bh. Unidades de medida bw y bh. Y vamos a crearnos en esta parte de abajo un contenedor. A esa clase, a ese le voy a poner la clase que se va a llamar contenedor. Y vamos a empezar a trabajar sobre ese elemento. Vamos a vincular el CSS. Le pusimos bw.css y ahí vamos a empezar a trabajar en ese caso con el contenedor. A ese contenedor le vamos a poner un ancho originalmente del 100% y le vamos a poner un alto también de 50 px y un background color, un blue. Ese lo tenemos que ver acá. Lo abrimos en el navegador y ahí ya tenemos nuestro elemento. Para que se vea pegado a las orillas, porque aquí tenemos un pequeño margen. ¿Se acuerdan de que aprendimos hace bastante a hacer un reset CSS? Para eso le ponemos asterisco y colocamos acá, en este caso reseteamos los márgenes a 0px y ahí ya se ven pegados hacia los márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior. Con eso ya reseteamos el CSS. Entonces ahora vamos a ajustar la parte del alto. Vean que si en el alto yo le coloco, en lugar de 500 px, yo le coloco 100% y lo guardo, vean que no pasó nada. ¿Ok? No pasó absolutamente nada. O sea, en ese caso el elemento en teoría debería de ocupar todo este espacio blanco que tenemos acá, pero no lo hizo. Simple y sencillamente porque su contenedor principal, el contenedor en ese caso de este, es el body, y el body realmente el espacio que ocupa nada más es el contenido. Entonces, para que hacer que me ocupe el 100% de espacio, tendría que también cambiar el tamaño del body y cambiar el tamaño del HTML. Pero para eso, en lugar de utilizar, en ese caso, unidades de medida como esta, podemos utilizar, por ejemplo, el bh. Voy a hacer uso del bh. La unidad bh. ¿Qué es la unidad bh? Esta unidad es el viewport height. Eso, el viewport height, eso significa. Entonces,
¿Cuál es la diferencia con esto? Que el porcentaje que le vamos a asignar acá ya no va a ser un porcentaje del tamaño del contenedor padre, sino que ahora va a ser un porcentaje del viewport. ¿Y qué es el viewport? El viewport es básicamente todo lo que nosotros alcanzamos a ver dentro de nuestro sitio web. O sea, toda esta parte que conforma la página web, eso se le conoce como el viewport. Y ese viewport puede ir cambiando de tamaño. Si yo, por ejemplo, aquí en el BH le colocamos, en lugar de 100, le colocamos el 75, entonces le estoy diciendo que ocupe el 75% del tamaño del viewport. Y si de igual manera en el height, en lugar de ponerle 100, le ponemos BW, que en ese caso es el view height, el BW es el viewport, es WI, el viewport white. Entonces, si en el lugar de eso le pongo que me ocupe, por ejemplo, el 60% del contenedor, si se dan cuenta, ahí reduce el tamaño, pero considerando el tamaño del viewport, que es este elemento que tenemos en la parte externa. Entonces ya no trabajamos con porcentajes relativos al tamaño de su contenedor padre, sino con porcentajes relativos al tamaño del viewport. Entonces ya no tenemos que preocuparnos nosotros porque el tamaño de su elemento padre esté especificado, sino que lo podemos hacer de hecho utilizando en ese caso esos elementos. Esa es la manera en cómo trabajamos utilizando estos elementos. Voy ahora a duplicar el contenedor. Le voy a poner a este, vamos a duplicar este contenedor y le voy a poner contenedor 2. Y a ese contenedor 2 le vamos a hacer lo mismo. Voy a duplicar estas propiedades que tenemos acá y las voy a colocar en la parte de abajo. Y aquí le puedo poner que ese ya no sea de color violet, sino que tenga otro color diferente. Por ejemplo este. Y lo guardamos, el contenedor 2. Y van a notar que en la parte de abajo ya me colocó el contenedor 2. Y de hecho me puse scroll bar porque lo que está haciendo es ocupando el 75% del contenedor principal. O sea, esa es la idea principal, que este elemento base, su contenido ocupa el 100% de ese contenedor principal. Ahí adentro yo ya puedo seguir colocando más elementos, pero él internamente está ocupando esas unidades de medida. Entonces, lo interesante de estos dos, que son relativos, el porcentaje que vimos anteriormente es un porcentaje relativo al tamaño de su contenedor padre, mientras que estos porcentajes que vemos acá como el BW y el BH, estos son porcentajes relativos, pero a el contenedor padre o el elemento principal que visualiza nuestro sitio web. La cuestión es cuál es más adecuado para utilizarlos. Quiero mostrar una presentación para que más o menos veamos cuáles son qué unidades de medida son las que nosotros deberíamos de utilizar. En ese caso, los píxeles, que son los primeros que aprendimos a usar, se recomienda para tamaños fijos de elementos que no deben cambiar su tamaño, como bordes o sombras. O sea, si yo voy a poner un borde, generalmente el borde sí lo requiero de un tamaño específico, entonces voy a colocar en ese caso el tamaño en píxeles, o las sombras también que se pueden colocar en CSS. Son útiles para lograr el control preciso de elementos que no necesitan adaptarse a diferentes tamaños de pantalla. O sea, cuando yo quiera que, por ejemplo, el borde sea un píxel y ese tamaño nunca varíe, entonces puedo utilizar en este caso el PX. Sin embargo, por ejemplo, las unidades de medida REM y EM, esas se recomiendan para tamaños de fuente y espaciado. ¿Se recuerdan que vimos los espacios entre líneas? RM es preferible para el tamaño de fuente, ya que se basa en el elemento raíz y es más predecible. O sea, si tenemos el elemento raíz, yo puedo a partir de él cambiar los tamaños de fuente de mis elementos en mi navegador. Y la ventaja que tenemos, si se recuerdan, es que si el usuario utiliza elementos de accesibilidad,
pues él sin ningún problema puede cambiar esos tamaños y se adaptan de manera automática en mi sitio web. Entonces, en ese caso es más recomendable utilizar el ERM. Y el ERM es más útil cuando deseamos dimensionar elementos en relación con el tamaño de fuente de su elemento padre. O sea, si el elemento padre tiene un tamaño de fuente específico y yo quiero que a partir de ese se redimensionen los elementos hijos, entonces puede utilizar el formato EM. Aunque con ese hay que tener algunas precauciones que más adelante vamos a analizar, que se tienen que considerar. Los porcentajes se recomiendan para dimensiones y posicionamientos cuando desea que los elementos se escalen en relación con su contenedor, lo que les mencionaba. Si yo tengo un contenedor que puede ser el body, puede ser un div o puede ser cualquier otro elemento, si yo quiero que el tamaño del elemento principal se adapte dependiendo de su contenedor principal, entonces puedo utilizar porcentajes, y es especialmente útil cuando utilizamos diseños de tipo responsivos. Vamos a ver, ya vamos a discutir ese tema de los diseños responsivos, pero ahí es donde es muy útil utilizar en ese caso el porcentaje. Y los BH o BW se recomiendan para dimensionar elementos que deben adaptarse a la altura y al ancho del viewport. O sea, el viewport ya sabemos que es el espacio donde nosotros visualizamos la página web dentro de un navegador. Ese espacio donde nosotros visualizamos esos elementos generalmente se le conocen como viewport. Son útiles para diseños que se ajustan según el tamaño de la ventana del navegador. Seguimos trabajando siempre con elementos de tipo responsivo. Básicamente ahí es donde los vamos a utilizar. Hay ocasiones en que, por ejemplo, algún diseño que nos va a presentar algún cliente necesita utilizar exclusivamente el espacio total que tenemos de nuestro contenedor principal. Entonces es ahí donde nos sirve mucho este BH-BDM. ¿Cuál es el que vamos a elegir? Depende mucho de los objetivos del diseño, de la accesibilidad, de la adaptabilidad que tenemos en diferentes tamaños de pantalla. O sea, es una decisión que nosotros vamos a utilizar cuando ya estemos creando nuestros propios diseños, y cada quien va a decidir cómo mejor le conviene utilizar esos elementos. Creo que por experiencia, cuando ya ustedes están trabajando, por experiencia van decidiendo cuál les adapta mejor de acuerdo a sus necesidades. Pero en alguna medida esa es la forma en la que nosotros podemos implementar este tipo de elemento. Vamos a hablar ahora acerca de un tema con lo que vimos ahorita de las unidades de medida. Básicamente tocamos todos los elementos básicos que tenemos que ver sobre el CSS. Con todo lo que vimos hasta este punto, ya ustedes pueden crearse un sitio web sin ningún problema en pensar en diseños de bordes, colores, fondos, imágenes, formas de las imágenes, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo pueden hacer con todas las herramientas que hemos visto hasta este momento. Pero existe en el diseño web muchas otras áreas en las cuales nosotros siempre debemos de considerar. Y una de ellas son los diseños de tipo responsive. Cuando hablamos de diseños de tipo responsivos o responsive, el diseño se refiere a la práctica de crear un sitio web de manera que se adapten y funcionen correctamente en una variedad de dispositivos y tamaños de pantalla. En este caso, ahí hablamos o incluimos computadoras de escritorio, tablets o teléfonos móviles. Básicamente lo que nosotros pretendemos es crearnos un sitio web que no importa en qué dispositivo nosotros lo vayamos a visitar, de alguna manera debe de adaptarse, todos los elementos deben de adaptarse al contenido o al tamaño del dispositivo. Debemos de buscar la manera en que para el usuario no le sea difícil empezar a navegar o no le vayan a aparecer esas famosas barras de desplazamiento verticales y horizontales para moverse de un lugar a otro. Hoy, en su mayoría, los sitios web modernos son de tipo responsive. O sea, todos piensan en que una persona va a visitar nuestro sitio web desde cualquier dispositivo móvil. Y esto se vino a popularizar bastante cuando empezaron a salir los teléfonos inteligentes. Hace años, antes que se popularizara, imagínense antes del año 2005, más o menos, cuando empezaron a salir los teléfonos inteligentes, uno creaba sitios web para escritorio, o sea, para verlos en una computadora. Así que no tenía que preocuparse demasiado. De hecho, en aquel entonces tampoco las resoluciones de pantalla no eran tan altas. Si no mal recuerdo, la resolución más alta que uno encontraba era de 1024 por 768, que era una super resolución en un monitor. Pero no existían resoluciones de 4K, 8K como las que hay actualmente.
Entonces, pensar en aquel entonces en diseñar aplicaciones web era básicamente diseñar una aplicación para un solo dispositivo, para computadora. Pero con el auge de los dispositivos móviles que empezaron a traer su propio navegador, entonces se empezaron a buscar alternativas. Y en aquel entonces lo que se hacía era que, por ejemplo, si yo iba a tener mi sitio de Amazon, entonces creaba un sitio amazon.com para dispositivos, para computadoras, y creaba, por ejemplo, un subdominio que se llamara m.amazon.com o móvil.amazon.com, que se adaptara al tamaño del dispositivo pequeño. Entonces uno tenía que hacer doble trabajo, tenía que crear dos diseños de la aplicación, de la página web, para que pudiese ser navegable desde cualquier dispositivo. Pero con el tiempo empezaron a surgir unos elementos que se le conocen como media queries. Los media queries son básicamente fragmentos de código CSS que permiten aplicar estilos específicos a un sitio web en función de las características del dispositivo. Y las características del dispositivo pueden ser el ancho de la pantalla, la orientación, en ese caso si está vertical o horizontal, la resolución de la pantalla, en ese caso en píxeles, y otras propiedades, como por ejemplo que el documento que se vaya a generar sea para impresión. Entonces, si yo voy a hacer un documento para impresión, puedo darle una resolución diferente o puedo darle ubicación de los elementos distintos a como lo haríamos de manera, si lo viéramos en pantalla. Veamos un ejemplo de cómo se utilizan los media queries. Si observan, aquí hay un diseño responsivo. Lo que ustedes ven en la parte de atrás es básicamente una computadora de escritorio con una pantalla. Generalmente las pantallas que compramos o tratamos de comprar para computador de escritorio son pantallas con resoluciones muchísimo más grandes. Entonces eso significa de que las resoluciones o la cantidad de elementos que podamos colocar ahí son muy extensos. Pero si se dan cuenta, a la par, en esta parte de acá tenemos las computadoras laptop, las computadoras que nosotros utilizamos hoy en día. Probablemente la resolución de esta sea muy grande. Notan estos espacios en blanco que aparecen acá, que son los que sobran. Pero en la computadora portátil ya el diseño se adapta exactamente a las orillas. O sea, estos márgenes ya son más estándares. Básicamente conserva el mismo patrón. O sea, aparece un logo, un encabezado. Esto que podría ser un carrusel, por ejemplo. 3 columnas aparecen igual organizadas en esta parte de acá, pero eliminando los espacios en blanco que tenemos a las orillas. Y por el otro lado está una tableta. Cuando ya lo vemos en modo tableta, van a notar que el diseño cambió, porque siempre aparece el logo, aparece esto que podría ser el menú, esta que podría ser un carrusel de imágenes, pero el bloque de 3 columnas que aparecían en la parte de abajo ahora aparecen solamente 2, y probablemente la tercera aparezca en la parte inferior. Entonces ya tenemos un diseño adaptado para tabletas, y ese mismo diseño lo podemos ver en un teléfono. En el teléfono la diferencia es que el logo ocupa el 100% del ancho, luego el menú también el 100% del ancho, luego las imágenes que teníamos acá como un carrusel ocupan también el 100% del ancho del dispositivo, y las columnas que aquí las teníamos representadas en 3 columnas ahora las hemos desplazado y se pueden visualizar nada más en formato de 2 columnas. Entonces, de una sola columna, perdón. Entonces, básicamente es el mismo sitio web, pero que él de manera automática se va adaptando a los tamaños de dispositivos. Aquí les voy a dar un ejemplo de más o menos cómo es el diseño responsivo. Lo que se hace es que, por ejemplo, se generan los estilos generales para pantallas superiores a 768 píxeles, o sea que digamos arriba de 768 píxeles, generamos el tamaño de los elementos como nosotros querramos, y luego empezamos a definir estilos para elementos más pequeños, como por ejemplo el tamaño de letra del body. Ese solamente es un ejemplo con el body, pero el tamaño de letra del body, por ejemplo, en dispositivos superiores a 768 píxeles va a ser de 16 puntos, pero en dispositivos que su tamaño no supere los 767, el tamaño de letra va a ser de 14 puntos, ya le bajamos 2 puntos. Para pantallas más pequeñas, que el tamaño no supere los 480 píxeles, entonces el tamaño de letra va a ser de 12 puntos. Entonces, dependiendo del tamaño de la pantalla, el font size del body se va a desplazar de manera distinta. Esta es una manera en la que nosotros podemos ver, en este caso,
nuestras aplicaciones. Recomendaciones para trabajar con diseños responsivos. Primero hay que configurar el escalado del navegador, que eso es lo que ¿se acuerdan? El meta que agrega cada vez que nosotros creamos un HTML. Es que lo quiero mostrar. Este escalado que vemos acá, ese escalado es al que se refiere en esa línea. Debemos de configurar el escalado con un meta viewport para especificar cómo se van a adaptar los elementos. Esa es la primera parte. La segunda, usar layouts fluidos en vez de fijos. O sea que en lugar de utilizar, por ejemplo, el white como tamaño de elementos, vamos a usar el max white. Digamos que si yo quiero un elemento de un tamaño de 800 píxeles, en lugar de ponerle white 800 píxeles, voy a usar un max white de 800. Eso significa de que si en algún momento la pantalla es más pequeña a los 800 píxeles, entonces va a empezar a reducir el tamaño de ese elemento. La otra es usar media queries, estilos CSS diferentes para cada tamaño de resolución de pantalla. Eso es importante considerarlo. Debemos de planificar muy bien cómo se va a ver nuestro sitio web en diferentes tamaños de pantalla, y lo vamos a hacer a través de media queries. Usar unidades de medidas relativas como porcentajes, o sea, ya no vamos a usar unidades fijas para tamaños de letra, por ejemplo, como puntos o para márgenes, sino que en lugar de eso vamos a utilizar porcentajes, REM o EM, en lugar de utilizar píxeles y medidas absolutas. Y utilizar el enfoque Mobile Files. Ese enfoque Mobile Files se refiere que nosotros primero debemos hacer un enfoque de diseño responsivo que se base en crear un sitio web o diseñar un sitio web primero para dispositivos móviles y luego para dispositivos de pantalla más grandes. Entonces yo debo de ir escalando, digamos, hago mi diseño primero para dispositivos móviles y luego empiezo a modelar mi diseño web para dispositivos, para tabletas, después de tabletas para pantallas tipo laptop y después para pantallas muchísimo más grandes. Entonces esa es la manera de hacerlo. En lugar de primero hacerlo para escritorio, primero lo hago para móvil y después empiezo a escalar cada uno de sus elementos. Ese es un enfoque. Aquí es nada más una sugerencia, pero ahí depende de la necesidad que ustedes tengan. Por lo general, cuando uno lo empiezan a contratar para diseñar aplicaciones, a uno le dicen, mire, la aplicación primero va a funcionar en computadoras de escritorio y después la empezamos a escalar para tablets y para teléfonos celulares. Entonces uno primero crea el diseño principal y después, lógicamente, pensando en cómo adaptar los elementos, empieza a hacer modificaciones para que se pueda ver perfectamente en tableta y en dispositivos móviles. ¿Cuáles son los puntos o los tamaños de pantalla en los que uno debe de pensar siempre en desarrollar? Los tamaños de pantalla son, para los móviles, generalmente las dimensiones están de 0 a 480 píxeles. O sea que básicamente un móvil, en teoría de ancho, lo más que puede llegar a tener son 480 píxeles cuando está en modo vertical. Cuando está en modo horizontal, acuérdense que las dimensiones pueden variar. Para tabletas debería de ser de 481 píxeles entre 481 píxeles y 768 píxeles. Para escritorios, que son máquinas como estas, debería de ser entre 769 y 1024. Y para escritorio largo, que son las computadoras muchísimo más grandes, de 1025 píxeles hacia arriba. Y ahí, pues, si a nosotros se nos ocurre que nos queremos crear un diseño para 8K, por ejemplo, que las dimensiones son muchísimo más extensas, pues ahí sí ya tendríamos que trabajar con esos elementos. Ya les voy a mostrar más adelante un sitio web donde podemos apreciar más o menos cómo están ubicadas las dimensiones de las pantallas. Estos son, digamos, puntos genéricos que ustedes deben de tomar, pero no son obligatorios. Depende mucho del diseño que ustedes vayan a crear para considerar cuáles son las tamaños de pantalla más generalizado. ¿Cuál es el concepto del Mobile Files? Normalmente el concepto de Mobile Files significa de que es un enfoque en el cual nosotros empezamos a diseñar primero aplicaciones, la aplicación móvil o los tamaños de letra, tamaños de los elementos. Pensamos primero en las aplicaciones móviles y luego vamos creciendo hacia arriba. Por ejemplo, aquí en la pantalla van a ver un ejemplo que el tamaño de letra
se aplica en 18 píxeles. Este estilo es para móviles. Y luego le decimos que cuando el tamaño mínimo sea de 768, entonces que le suba a 18 píxeles. Y así puedo seguir avanzando. Quizás la diferencia está en este parámetro. Aquí se utiliza min white. Cuando pongo mobile files, utilizo min white. Y en el otro concepto, en el otro enfoque, que es desktop first, lo que hacemos es utilizar max white. Aquí pongo primero los tamaños de pantalla, los formatos, por ejemplo, para los tamaños de pantalla de escritorio. Y luego vamos reduciendo con el max white para los tamaños de pantalla más pequeños. Este diseño empieza primero aplicando estilos a tamaños de pantalla de escritorios grandes y luego utiliza Media Query para traducir y adaptar estilos para pantallas para tamaños de pantalla más pequeños, como dispositivos móviles, etc. Ahora, alguien me podría decir, ¿y debo de conocer todo eso para empezar a trabajar con el diseño de aplicaciones móviles? Sí, ¿verdad? La elección de cualquiera de todos esos depende mucho de las necesidades que ustedes deben aplicar. Hay muchas... depende mucho de la aplicación que vayamos a desarrollar. Así va a ser en ese caso la metodología que vayamos a aplicar. Si usamos primero mobile files o desktop files para poder empezar a desarrollar en ese caso nuestras aplicaciones. Veamos, nada más creo que si alcanzamos a ver un ejemplo de cómo funciona en ese caso la parte del Media Query. Les voy a mostrar nada más un pequeño ejemplo y en las próximas clases vamos a seguir trabajando en ese caso con la parte del responsive. Me voy a crear un nuevo documento. A ese documento le vamos a poner responsive.html y al CSS le voy a poner responsive.css. Y aquí le vamos a poner diseño responsivo. Vean, vamos a trabajar ahorita desde cero. O sea, aquí necesitamos conocer un poco la fuente de cómo funcionan los elementos, porque pues lógicamente más adelante vamos a utilizar algunos frameworks o herramientas que nos van a hacer la vida más fácil. Pero por el momento pues vamos a trabajar con este tipo de elementos. Voy a crearme un div y a este div le voy a poner un ID y al ID le vamos a poner pantalla ancha. Ok, y adentro vamos a poner un H2 y le vamos a poner pantalla ancha. Vamos a hacer esto un poquito más grande solo para poder ver el contenido. Pantalla ancha. Vamos a copiar y vamos a pegar esto y a este otro le vamos a poner pantalla estándar. Y sería estándar aquí con minúscula. Al otro le vamos a poner tableta. Aquí le vamos a poner tableta. Al otro le vamos a poner teléfono. Y aquí le vamos a poner teléfono. Y al otro le vamos a poner paisaje, que sería cuando la pantalla se encuentra al revés. O sea, cuando la giramos en forma horizontal. Tendríamos 2, 4, 5 tipos de pantalla. Entonces con eso vamos a empezar a trabajar. Entonces la idea es cómo trabaja en ese caso la parte de las resoluciones. Les voy a mostrar un sitio web para que vean las unidades de medida, aunque yo ya se las mostré en el otro documento, pero hay un sitio web que les voy a dejar en la plataforma
que expresa mejor esas unidades de medida. Por acá se encuentran, por ejemplo, la unidad SD es de 640 por 480, el QHD de 960 por 540, el HD de 1280 por 720 y así sucesivamente, hasta llegar al 8K, que es de 7680 por 4320. Esas son las resoluciones y vamos a encontrar resoluciones más bajas justamente en esta parte del documento. Pero pues lo que nos interesa ahorita es empezar a hacer el efecto. Le voy a poner aquí el CSS. Se llama responsive, el CSS. Y lo vamos a ver en el navegador. Ok, hasta ahí tenemos en ese caso esa parte de los elementos. Voy a empezar ahora por resetear los márgenes. Voy a poner un res CSS. Le vamos a poner un margin 0 y un padding 0. Acuérdense que esto es para resetear el CSS, para que todos los elementos que nosotros coloquemos aparezcan expresados a la orilla. Aquí vamos a hacer esto más pequeño. Así va. Y ahora vamos a empezar a colorear un poco el body. Al body le vamos a poner un background color, ese color, y le vamos a poner un font family. Pongámosle siempre el mismo Segovia, aunque creo que ese no está disponible en mi computadora. El color de las letras le vamos a poner un white y le vamos a poner un font size. Ya vimos que puedo colocar el font size relativo a su elemento padre. Ese es el 2RM. Vamos a ir guardando para irlo viendo. Ahí ya le aplicó en ese caso los tamaños. Le vamos a poner un font bold, white. Le vamos a poner bold y le vamos a poner un padding top para que quede separaditos, o queden separaditos de 50 px, quede separadito de la parte superior. Y un text align vamos a poner center para que todos los elementos se vayan directamente a la parte del centro. Hasta ahí ya tenemos en este caso los elementos colocados con pantalla estándar, tableta y paisaje. Bien, voy a empezar a trabajar ahora con los ID. Vamos a ponerle el pantalla ancha. Lo primero que vamos a hacer es que voy a especificarle para todos. Se recuerdan que como colocamos a varios, le colocamos ID. Entonces le voy a poner en este caso tableta, teléfono, y el otro era paisaje. A esto le vamos a poner CSS. Y lo primero que vamos a hacer es en el CSS le vamos a decir que ocupen el 100% de su contenedor padre. Ese es por un lado. Que el background color, que en este caso le vamos a colocar, sea un RGB, por ejemplo. Le voy a poner 163,130,88. Así aparecería. Le vamos a poner un margin para que el margen superior e inferior sea de 10 puntos y el margen izquierdo y derecho sea de 0 puntos. Ahí ya quedaron separados. Le vamos a poner un border para que el border sea de 4 px sólido y sea un color forest green. Y ahí aparecen esos 4 elementos. Hasta ahí estamos bien. O sea, no he hecho nada extraordinario, todavía no he hecho nada responsive. Simple y sencillamente lo que he hecho es que los elementos se vean activos. Y después le voy a poner un display none, porque originalmente lo que vamos a hacer es que para todos los elementos de manera general los vamos a ocultar. ¿Okay? Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a empezar a trabajar con los media queries. Vamos a empezar a trabajar primero con el tamaño teléfono. Entonces aquí le voy a poner teléfono. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el teléfono?
Aquí ya para los media queries utilizamos el arroba media. Generalmente le colocamos media screen y luego abrimos paréntesis y en ese paréntesis utilizamos el max -withth white y aquí le ponemos 2 puntos 500 px, ¿okay? Que sería el tamaño en ese caso del valor que le vamos a colocar. Y abajo empezamos a colocar los valores. Le voy a poner que para el body el background voy a copiar aquí el background color. Voy a quitar acá este screen porque me está dando error. Lo voy a dejar pegado con el media. Así va. El background color le voy a poner que sea ese color y luego voy a poner el teléfono. Numeral teléfono. Y acá le ponemos display block. Entonces vean, ¿qué es lo que va a suceder? Ahorita no pasa nada, pero ¿qué es lo que va a suceder? Dice que cuando el tamaño de la pantalla sea de 500 puntos, entonces va a aparecer el elemento teléfono. Entonces voy a reducirlo y vean, ahí apareció. Ese es el tamaño de 500 píxeles. Cuando yo lo quito, desaparece. Vean, eso ya es responsive porque hago que aparezca automáticamente ese elemento sobre la pantalla. Vamos a seguir trabajando ahora con la tableta. Voy a poner ahora la tableta y en el caso de la tableta vamos a hacer lo mismo. Voy a poner un media, un media max white y aquí le voy a decir que cuando el tamaño máximo sea de 768 píxeles, entonces ahí vamos a aplicar un media query. Los formatos que vayamos a colocar deben de estar entre esta y esta llave. Entonces voy a copiar esto de nuevo y le voy a colocar que en ese caso el body sea un dark green, por ejemplo, y el que vamos a visualizar sería la tableta. Y vean, ahí cuando yo lo hago pequeño, ahí aparece por el momento teléfono y aparece tableta. Ya les voy a explicar por qué ahora. Pero la idea es de que, por ejemplo, en diferentes tamaños de pantalla va cambiando. Aquí en grande aparece, aquí vuelve a aparecer tableta y aquí aparece teléfono y tableta. ¿Por qué aparecen estos dos elementos? Porque debemos de cambiar, en ese caso, en la tableta, debemos de especificar el tamaño máximo y el tamaño mínimo. Para eso lo que tenemos que hacer es colocar acá, voy a dar un espacio, colocar en min-white 2 puntos y vean, si aquí tengo 500, el menor debe de ser 501, ¿ok? Porque si le pongo 500, entonces voy a ocasionar un conflicto. Y luego utilizo el operador AND y le digo que el máximo va a ser 768. Entonces aquí le estoy diciendo que cuando el tamaño de la pantalla esté entre 501 y 768, va a aparecer en ese caso el elemento que se llama tableta. Y vamos a ver, vean que ahorita ya desapareció. Aquí está en pequeño, aquí está en grande. Ahora solo aparece teléfono, tableta, teléfono, tableta. Entonces eso ya sucede porque hemos colocado en ese caso el elemento principal, que sería el white. Cambiemos ahora para el tamaño estándar. Voy a copiarme esto. Y lo voy a cambiar para el tamaño estándar. ¿Cómo sería para el tamaño estándar? Si aquí termina en 768, entonces el mínimo aquí debería de ser 769, ¿ok? Y el máximo, en ese caso acá, sería, por ejemplo, 1200 píxeles. Cuando sea ese valor, entonces yo le voy a poner que sea un dark gold row.
y aquí el que debería de aparecer sería el estándar. Guardamos y ya tenemos tres animaciones diferentes. Aquí tenemos en pequeño, aquí ya tenemos la tableta, aquí ya tenemos el estándar y aquí ya tenemos el grande. Todavía nos hace falta colocar el tamaño grande, pero básicamente ya lo tenemos especificado. Ahora le damos tamaño a la pantalla grande. Vamos a copiarnos de nuevo esta parte y le voy a dar formato a la pantalla grande. Como en la pantalla grande, lo único que yo necesito hacer es, sería para todos los dispositivos arriba de 1201, que es el valor que tenemos acá, 1200, aquí sería 1201, ya no necesita, es necesario colocarle el resto. O sea, ya asumimos que son todos los tamaños de pantalla arriba de 1201. Entonces ahí le vamos a poner un dark sign, por ejemplo, y el que va a aparecer aquí sería pantalla ancha. Y si se dan cuenta, aquí tenemos el modo teléfono, aquí seguimos aumentando tableta estándar y aquí tenemos pantalla ancha. Entonces ya tenemos especificados todos los elementos. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo responsive nuestro sitio. Ante un tamaño específico, hacemos que un teléfono, que todos los demás dispositivos, que todos los elementos desaparezcan y vamos haciendo que aparezca el que corresponda. Entonces ahí podemos cambiar de color, podríamos hacer cualquier cosa. O sea, yo podría haber puesto aquí pantalla ancha. En el teléfono, por ejemplo, yo podría haber hecho que apareciera la pantalla ancha, pero de otro color. ¿Ok? No hay ningún problema con eso. O sea, podría haber colocado aquí ese formato y al momento de que apareciera en modo teléfono apareciera de un color distinto. Podría haber hecho que por cada vez que los colores de los elementos cambien, que cada elemento cambie de color, si nosotros quisiéramos, etcétera. Nos hace falta nada más trabajar con la última resolución, que es la resolución cuando el teléfono está horizontal. Quiero mostrarles aquí, antes de que trabajemos con ese elemento, que al momento que nosotros le damos a inspeccionar, por aquí hay un botoncito que es el que sirve para trabajar con elementos en modo responsive. Si ustedes le hacen clic, van a notar que ustedes pueden ver aquí también su sitio web en diferentes tamaños de pantalla. Por ejemplo, en un iPhone SE, en un iPhone XR, en un iPhone 12 Pro, en un Pixel, por ejemplo. Vean que en todos los tamaños de teléfonos la resolución no cambia. En un Samsung Galaxy S8, en un iPad mini, allá cambió. En el iPad mini, en el iPad Air Pro ya es un poco más grande la resolución. Estos siguen siendo de la misma resolución. En una Surface 7 Pro pues no cambia mucho. En Surface Duo, ahí la resolución es más pequeña y así podemos ir probando en diferentes tamaños. Pero lo interesante de eso es que, por ejemplo, si yo lo pruebo en un iPhone SE y le doy vuelta, aquí debería de aparecer en ese caso otro tipo de elemento. Probémoslo con el XR. Ahí debería de aparecer el modo paisaje. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a nuestro código. Voy a quitar esta parte. Nos vamos a ir a nuestro código y aquí vamos a habilitar sería en modo paisaje. Entonces lo que vamos a hacer en ese caso es que aquí utilizaríamos un max high, ya no es un mid wide, sino que es un max de el modo paisaje es 500 puntos, de 500 puntos debería de aparecer en ese caso de color blue. Vamos a poner el fondo de color blue y aquí deberíamos de colocar el modo paisaje y ya con eso lo guardamos.
Entonces ahora, si se dan cuenta, bueno, aquí probablemente no logremos ver ese modo paisaje, lo tendríamos que ver en el inspector. Cuando cambiamos acá la resolución, digamos de un iPhone, aquí la resolución ya se puso de 667, que es el modo tableta. Debería déjeme ver si lo guardé. Aquí es Max, perdón. Ahí trabajamos con la tableta y vean, ahí está el modo paisaje. Entonces ahí yo podría, en ese caso, en este código, podría ocultar la tableta. O sea, digamos en el modo paisaje, podría decirle que el modo tableta le ponemos el display none y desaparezca. Ven, solamente vamos a ver el modo paisaje. Entonces aquí ya estoy operando con el alto. Aquí operamos con el ancho, aquí operamos con el alto, asumiendo en ese caso que nosotros vamos a darle vuelta al elemento que queríamos visualizar. Y esa es una forma de utilizar el modo responsive. Hay otras maneras de utilizar también el modo responsive que lo vamos a ver en la próxima clase. Algunas consideraciones que debemos de hacer para diseñar estos estilos, pero nada más quería que aprendieran a ver cómo funcionan los media queries. O sea, colocamos el media query, colocamos las dimensiones de la pantalla y a partir de ahí empezamos a especificar en ese caso los altos y los anchos de los elementos que queremos dimensionar. Esto nos sirve para crear sitios que se puedan adaptar a diferentes tamaños de pantalla sin necesidad que nosotros estemos haciendo cálculos a través de código, sino que el mismo CSS es capaz de adaptarlo dependiendo de la resolución a la cual nosotros le vayamos a aplicar. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Eso sería todo entonces por el día de ahora. Solamente recordarles que la otra semana tenemos planificado el laboratorio. Así que para nuestro caso el laboratorio sería el día jueves de la otra semana. Y pues lógicamente vamos a evaluar toda la parte CSS que hemos visto hasta ahorita para que vaya más o menos preparándose para el laboratorio de la otra semana. Creo que la otra semana, de hecho la otra semana ya es la tercera semana de este periodo, así que la siguiente sería cuarta, quinta, casi terminamos antes de salir de vacaciones. Así que vamos a adelantar un poquito con estas evaluaciones. Si no hay preguntas, entonces nos veremos en la próxima clase. Que pasen una feliz noche.